Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Han escuchado esa frase? Nadie sabe para quién trabaja. Bueno, la Biblia nos habla de que nuestro trabajo al final tendrá frutos. Sí, lo que sea que hagamos, al final tendrá frutos. Y que es importante para Dios lo que hacemos con la paga que recibimos por ese trabajo. Todo tiene su fruto y al final todo eso juzgará Dios. Todo eso. Hay personas que saben de la Biblia. O sea, saber de la Biblia no es conocer a Dios. Hagamos esa distinción. Una cosa es recitar pasajes, recitar versículos, como lo hace Satanás. Satanás recita pasajes y se sabe la Biblia al revés y al derecho. Sí, Satanás se sabe mejor la Biblia que cualquiera de nosotros, de Génesis al Apocalipsis. Sin embargo, Satanás es un ser vil, es malo, de lo peor. Conocemos, ¿no? Enemigo de Dios. Sin embargo, llegan a la iglesia personas que dicen ser creyentes, pero practican la avaricia. Practican la avaricia. Son los que dicen, yo no voy a dar de comer a la iglesia. Yo no voy a dar de comer a los pastores, por ejemplo. Y así se manejan, así hablan y así actúan. Pero se llaman cristianos. Se llaman cristianos. La manera como los creyentes llegamos a conocer de Jesús es porque alguien nos habló de él, un pastor o un evangelista, en una predicación. Y la manera como se sigue conociendo el evangelio es justamente esa: la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, ¿no? Es la que sigue y sigue y sigue. Y eso se debe a la labor de la iglesia. ¿Y cómo se maneja la iglesia? Por los diezmos y ofrendas de los miembros de las iglesias. Pero hay gente avara, incrustada dentro de las congregaciones, que está contra eso y dicen, el diezmo no es para esta época, el diezmo es para el Antiguo Testamento. Y lo vociferan y lo enseñan y esconden avaricia. Si en el Antiguo Testamento, supongamos que el diezmo era para el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, como argumentan, a pesar de que el diezmo fue instituido antes de la ley, no con la ley. Bueno, ¿qué más dar durante la gracia, el tiempo de gracia en que vivimos? Con la gracia debemos dar mucho más que cuando era la ley. Pero así esconden avaricia y lo enseñan, y esto es solo aquellos que no han sido cambiados por el evangelio son los que quieren cambiar el evangelio. Oh, bueno, vamos a leer de Lucas capítulo 12, desde el verso 13. Lucas 12, desde el verso 13. Está hablando el Señor Jesucristo. Y leamos qué nos dice. Lucas 12, desde el verso 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entre dos hermanos había pelea por la herencia. ¿No? Se peleaban la herencia. El uno quería más, el otro menos. Pelea, y cuando hay avaricia siempre hay peleas por el dinero. Siempre. ¿No? Verso 15. Y les dijo, mirad, imperativa, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También
les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dense cuenta, el Señor primero les dice: no, bueno, ¿quién me ha puesto para estar dirimiendo entre ustedes la herencia? Están peleándose por avaricia. Y el Señor les dice una parábola, ¿no? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea, que es el mal de nuestros tiempos. El hombre quiere tener uno, luego dos, y quiere tener más y más y más y más. No se sacia el hombre. Y habla de un empresario que tenía muchos bienes y que estaba progresando. Dice, sus graneros estaban llenos. Y dice: no, voy a hacer graneros más grandes. Y con esto tengo para vivir el resto de mi vida perfectamente, y mis familiares, ¿cuántas generaciones? Tengo de todo, los haré más grandes. O sea, quería más y más y más dinero. Quería más. Pero el Señor le dice, ¿no? O nos dice: se manejan de esa manera. Yo te digo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? De tus nueras, de tus yernos, los que no trabajaron nada. ¿Y cuántos casos hemos visto así? Que los yernos se cogen todo, la nuera todo, y en 2 generaciones ya no tienen nada. Jesús habló de que hagáis tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque aquí, en la tierra, los tesoros son inciertos. Un día tienes, otro día ya no los tienes. Y el Señor habla de que la avaricia no es para creyentes. La persona avara, la que anda viendo cómo, ¿no?, darle lo menos al Señor, o no le da al Señor lo que es del Señor, porque esa es la otra. Dicen que el diezmo no es de esta época. Sin embargo, el mismo Jesús nos dice: dad a César lo que es del César. Es decir, pagar los impuestos, pagar todas nuestras deudas, pero a Dios lo que es de Dios, lo que es del Señor. Y los avaros no conocen de eso. Dan monedas, ¿no? Monedas. En cambio, se guardan todo. Y dicen: no, Dios no quiere eso. Es cierto que hay supuestas entidades cristianas evangélicas, ¿no?, iglesias también, donde andan pidiendo dinero para esto y para este otro y para este otro. Y en realidad sí hay gente que se roba el dinero en nombre de Jesús. Sí, pero mi amigo, mi amiga, usted asiste a una iglesia y el dinero, ¿no?, usted como creyente, nosotros los cristianos, sabemos que tenemos que dar. El pastor no tiene por qué obligarle a dar, porque eso viene del corazón. Dice: Dios ama al dador alegre. El Señor lo ama. El creyente sabe que tiene que dar. No hay que estarle atrás dando y dando y dando. Y como me he escuchado algunas veces, y se los he dicho personalmente a personas así que van a la iglesia: si a usted le duele dar, tenga la seguridad, es mejor que no dé. Si le duele darle a Dios, si le duele dar a la iglesia, no dé. La avaricia
no es de creyentes. El avaro no es cristiano. No, pastor, ¿cómo puede juzgar? Yo no juzgo. Veamos unos versículos aquí. Vamos a Colosenses, capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Voy a leer aquí, carta a los Colosenses, fíjense. Voy a leer del capítulo 3, el verso 5. Colosenses 3, 5. Nos dice así la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, es como un pecado de idolatría. Fíjense, lo dice la palabra de Dios. No es un comentario del pastor, no. Lo dice la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, voy a leer aquí el verso 10. ¿No? O mejor dicho, 9 y 10, para tomar la idea completa. Primera carta a los Corintios 5, 9 y 10. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Fíjense la salvedad que hace el Señor. Dice: no os juntéis con los fornicarios. No. De este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Y dice, con todos ellos no. Porque usted se sube a un carro, a una buseta, a un bus, a un colectivo, inclusive en un taxi, usted va a un estadio y usted no sabe al lado de quién está sentado. No. No se habla de eso. Usted de repente sube y está sentado al lado de un fornicario, de un adúltero, de un ladrón. Usted no sabe. Pero el Señor, miren de quién habla. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, diciendo que es cristiano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Miren, es un versículo que muy poco se lee en las iglesias, pero es parte de la Biblia. Pablo dice que el creyente no debe juntarse con un fornicario, un hombre que anda viendo mujer en mujer, o también una mujer que anda viendo hombres y hombres y hombres. Nos dice aquí que no hay que juntarse con ellos, así se llamen bautizados, si sean líderes en la iglesia, pero si practican, escúcheme bien, ¿no? Fornicación, avaricia o idolatría, o es maldiciente que anda insultando, ¿no? O borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Si se llama cristiano, es la Biblia, con el tal ni aun comáis. Es decir, la Biblia descarta completamente que una persona que practica la avaricia sea cristiana. No, porque el verdadero creyente no practica estas cosas, no las vive, no es avaro. Por eso dice el Señor en su palabra: con el tal ni aun comáis, si es que se hace llamar cristiano. El avaro no es cristiano, no lo es, ¿no? En el capítulo 6, sí, de la primera carta de los Corintios 6, leo ahora el verso 10. Primera carta de los Corintios 6, 10, dice, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los avaros. Usted puede ser bautizado en una iglesia. Sí, puede ser hasta diácono o diaconisa en una iglesia. Pero si usted es una persona avara, es decir, alguien que le está quitando a Dios por tener más, por tener más, por tener más, ¿no? Así sea bautizado, de la iglesia que sea, dice aquí, no heredará el reino de Dios. Es decir, no es cristiano, no es cristiana. Y es la Biblia, lo repito, no es un comentario del pastor, es la palabra de Dios la que lo dice. Por tanto, tengamos mucho cuidado, tenga mucho cuidado con estar en la iglesia y ser avaro, practicar avaricia, no darle a Dios lo que es de Dios. Es avaricia, es pecado, y los que practican tal pecado no heredarán el reino de Dios. ¿Qué le parece? Cambie su corazón y dígale y pídale perdón al Señor y déle al Señor lo que es del Señor. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.